Bien, perfecto. ¿Ustedes ven ahora la Mishnah o ven...? Ahí está. Ahí está. Confírmame que se ve bien la Mishnah. Bien. Shimon HaTzadik, capítulo 1, Mishnah segunda. Volvimos a empezar el primer capítulo, ya dimos toda la vuelta a los 6 capítulos anteriores. Ahora vamos a hacer también una Mishnah por semana del capítulo siguiente. Estamos en la Mishnah número 2 del primer capítulo. Y esta es una de las Mishnayot, una de las enseñanzas más fundamentales de todo el libro del Pirkei Avot. Tal vez podríamos decir que es la más importante de todas ellas, aunque todas tienen unas frases y enseñanzas, de alguna manera esta sintetiza, y lo vamos a ver a lo largo de todo el estudio del Pirkei Avot, las funciones principales de estos 3 pilares que nos enseña Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, Shimon el justo, la traducción sería, fue uno de los últimos hombres de la gran asamblea. ¿Quién era esta gran asamblea? Anshei Knesset Agdolá. Los personas de la magna, personas de la magna asamblea. Estamos ubicados en aproximadamente 1000 años después de haber entrado a Israel, en el año 3448 aproximadamente. Ya se destruyó el primer templo. Estuvieron 70 años exiliados en Babilonia. Después el imperio babilonio perdió poder y el que tomó la fuerza era Persia. Tenemos la historia ahí de Purim. Después del imperio persa, el que tomó un poco la fuerza era el imperio griego o helenista, principalmente con Alejandro Magno. Estamos hablando en esa época, Alejandro Magno de Macedonia, donde empezaban a formarse los primeros imperios, los primeros imperios de la humanidad en ese tamaño de organización, en ese tamaño de cultura, en ese tamaño de filosofía. Entonces, vamos a poner el silencio. Entonces, todos esos imperios que estaban armándose permitieron al pueblo judío volver a la tierra de Israel con Ciro el persa, a la tierra a construir por segunda vez el templo, el inicio del segundo templo. Se terminó el periodo de los profetas, ¿sí? Se termina el Tanaj, y antes del inicio del Talmud se formó esta magna asamblea dirigida por el escriba Ezra. Era una unión de grandes profetas y sabios, muchos de ellos muy conocidos: el profeta Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, Mordejai, el de la historia de Purim, era partícipe también de esta asamblea. Shimon HaTzadik era de los últimos que quedaron de esa magna asamblea. Fue tal vez la reunión de grandes sabios de Israel más grande, pero no solamente por su formación, sino que ellos dirigieron y formaron lo que sería el judaísmo. A partir de ahí, por ejemplo, instituyeron el Sidur, el libro de plegarias, o sea, ordenaron las plegarias en una cuestión organizada, ordenaron las bendiciones que decimos antes de las comidas, y dieron un formato, un esquema, una estructura muy importante que la tenemos hasta hoy en día. Fueron los sabios, los hombres de la magna asamblea. Shimon HaTzadik, este que estamos nombrando acá, fue un gran hombre, un gran justo, una persona muy especial, que fue de los últimos miembros de la magna asamblea. Nosotros en el Pirkei Avot, además de tener una enseñanza muy fuerte, también tiene una fuerza histórica muy importante, porque nos permite de alguna manera entender
cómo era la estructura, la cadena. Vamos a ver acá, por ejemplo, es un libro del Pirkei Avot, no sé si lo ven, pero no lo van a poder ver en la pantalla, que nos hace la cadena de generaciones de los Tanaim en el Talmud, y nos marca el primero de todos, el primer puntapié inicial del Talmud justamente era este Shimon HaTzadik. Se los voy a compartir ahora de esta manera, que es más fácil. No sé si se llega a ver ahí, está en hebreo, se ve muy borroso, me parece. Pero el primero de todos, acá, el inicio de toda la cadena, es Shimon HaTzadik. Después de Shimon HaTzadik vino Antignos, un hombre de la ciudad de Sojo. No era Palermo Sojo, era Sojo, era una ciudad en Israel. Y después empezó a haber lo que se llamaba Zugot, parejas de sabios. La primera pareja era Yossi de Yoezer, de una ciudad, Yossi, el hijo de Yoezer, un hombre de la ciudad de Tzreda, y Yossi ben Yohanan, de la ciudad de Jerusalén. Uno era el líder de la generación y el otro era el juez principal del tribunal. Y eran entre los dos las máximas autoridades de lo que era la organización, vamos a decir, el Estado organizado, pero no era un Estado solamente político, sino que estamos hablando acá la parte rabínica y las enseñanzas y la parte moral. Después vino Yehuda Bentaba. La quinta generación, para que se den una idea, era el famoso Hillel y Shammai. La escuela de Hillel y la escuela de Shammai era recién la quinta generación, y después continuaron casi 400 o 500 años de generaciones ininterrumpidas. Sí, en el año 3448 fue cuando se empezó en el segundo templo, donde fallece Ezra en el inicio, y Shimon HaTzadik estaba en este momento, que también era un año a nivel mundial de mucho tumulto, de muchos cambios, como dijimos, de diferentes imperios de dominación mundial, como eran los griegos y como eran los macedonios, y la conquista, el sueño, por ejemplo, de Alejandro Magno, que con la juventud de 33 años conquistó el mundo entero. El primer gran conquistador de la historia, pero no era solamente una conquista física, sino se trataba también de una parte de una conquista espiritual, filosófica. Empezaba la filosofía, empezaba a ver la democracia, o sea, los primeros formatos de grandes estados. Ahora, Shimon HaTzadik, que es el que nosotros nombramos, tuvo, además de ser un gran sabio de la Torá y de tener esa autoridad como principal juez del tribunal y un gran sabio y conocedor de la Torá, era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era una persona muy especial que tenía la tarea de representar a todo el pueblo frente a Dios en el templo, en el Beit HaMikdash. Fue uno de los pocos, no sé si es el único, que fue 40 años ininterrumpidamente el Cohen Gadol. Esto es un privilegio casi único, no hubieron tantos en la historia. De hecho, en épocas posteriores y principalmente en la época del Segundo Templo, cuando se empezó a corromper un poco esto, el sacerdocio era un cargo también que se adquiría con, ¿cómo se dice?, palanca política. Por cuanto que el segundo periodo del pueblo judío en la tierra de Israel fue una época que no era de autonomía completa, o sea, siempre había un imperio que era la fuerza dominante y permitía a los judíos vivir ahí, pero con condiciones, con impuestos, con ideologías, no había autonomía. Y muchas veces los gobernantes, algún amigo que tenía, ¿cómo se dice?, conexiones y contactos, le daban el cargo de Cohen Gadol, principalmente al final, cuando ya era casi el final, previo a la destrucción, cuando ya estaban los romanos, cuando Roma, antes que Roma destruya el templo. Y estos Kohanim Gedolim, estos sumos sacerdotes, duraban a lo máximo un año de vida, porque cuando llegaba Yom Kippur no salían vivos ni siquiera del Kodesh HaKodashim, del lugar más sagrado. La fuerza que había en ese lugar no admitía la mentira,
entonces de hecho los entraban con cadenas en los tobillos, porque ese lugar, en el lugar más sagrado del templo, solamente entraba el Cohen Gadol el día de Yom Kippur una vez al año, y pedía por toda la nación. Pero como ellos ya preveían que el sumo sacerdote no había entrado por méritos propios, lo entraba con una cadena en los pies, porque no podía entrar nadie más. Y al tiempo que veían que se demoraba, lo sacaban con la cadena y lo suplantaban por uno nuevo. Nos da muchas enseñanzas. Primero que, por un lado, triste la idea de que haya corrupción en algo tan sagrado como el Beit HaMikdash, pero por otro lado, que incluso estos sumos sacerdotes que no tenían los méritos para hacerlo, estaban dispuestos a entregar su vida y gastarse una fortuna en sobornos para tener ese privilegio de experimentar, incluyendo perdiendo su vida, lo que representaba ser sumo sacerdote. Shimon HaTzadik era un sumo sacerdote genuino, por eso pudo dominar y pudo estar durante 40 años. Y esto es lo que nos enseña Shimon HaTzadik, las tres enseñanzas que nos va a dar ahora, son pilares en el cual el mundo entero se sostiene con estos tres pilares. Por eso Shimon HaTzadik en su conducta también, obviamente que él no era de la boca para afuera y era un fraseólogo, era un poeta que dijo una frase linda y no la practicaba, sino que él realmente se comportaba de esa manera y constantemente sabía que uno no puede dejarse llevar por su tendencia natural solamente, sino que tiene que buscar siempre el equilibrio entre las tres patas. Y tiene que buscar encontrar, vamos a decir la frase de Shimon HaTzadik, así no nos dejamos con la intriga. Él solía decir, el mundo se levanta sobre, y fue creado a fin de cumplir con tres cosas, tres pilares. Al-Shloshat Barim Olam Omed. El mundo está parado sobre tres pilares. A la Torá, sobre la Torá, el estudio. La Abodá, servir a Dios con sacrificios o por medio de la plegaria, el esfuerzo, el corazón. Y sobre la realización de actos de benevolencia. Estos son los tres pilares fundamentales que nos enseñan Shimon HaTzadik. Y él nos decía, no podés ir solamente por el que más te conviene o el que más se amolda a tu pensamiento, sino que tenés que poder pensar en estos tres fundamentos. Por ejemplo, él perseveraba mucho la perseverancia, era muy perseverante y continuaba, y no se permitía solamente dejarse llevar por la inspiración del momento, sino que él insistía en un trabajo constante. Una de las cosas es que cuando había un nazir era una persona que hacía una promesa de dejarse crecer el pelo y no tomar vino, como un voto, ¿sí? De nazareno. ¿Sí? Un nazareno era una persona que hacía un voto de dejarse crecer el pelo y muchas veces no podía tener contacto con un cadáver, tenía que tener muchos cuidados a sí mismo de cómo se comportaba. Y cuando venía un nazareno y presentaba un sacrificio de culpa, que era un sacrificio cuando había fallado en su promesa, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, que era Shimon HaTzadik, se lo delegaba a otro Cohen y él mismo no lo recibía. ¿Por qué? Porque él apreciaba el voto sincero y genuino, y él decía, a él no le gustaba aquel que solamente lo hacía por una inspiración del momento y después no lo podía mantener. Por eso él era muy firme y con mucha convicción en los tres pilares que tienen que sostener el mundo, o sea, en el hecho de ser una persona constante y perseverante. Esta es la primera enseñanza de su modo de vida. De hecho, durante los 40 años que él fue sumo sacerdote, en el día de Yom Kippur se hacía un sorteo entre dos chivitos. Había uno que era el chivo expiatorio, que de ahí sale la palabra chivo expiatorio, que agarraban un chivo y lo tenían que arrojar por un barranco, que sea como expiación por todas las cosas malas que se hicieron en el año. Pobre chivo, pero ese chivo llevaba la carga, vamos a decir así, la azazel, al barranco, y era también un mensaje para pensar en que este año, en el Yom Kippur, es un día de balance, no obramos tal vez como lo teníamos que comportar. Y el segundo chivito, que era idéntico al primero, se
llevaba y se ofrecía para Hashem, para Dios. Entonces escribía 2 suertes, 2 papelitos, y elegían, y era todo un evento muy importante, muy interesante en ese evento también cómo se hacía. Es para otra charla, pero qué pasaba con la persona que llevaba el chivito, que generalmente no sobrevivía. Era como algo muy fuerte, pero siempre, todos los años que Shimon HaTzadik fue el sumo sacerdote, en su mano derecha estaba el sorteo que iba para Shem, y en su mano izquierda estaba el que iba para el acantilado. Esto tiene que ver con que estaba alineado, o sea, siempre era una buena señal para el pueblo judío que en la diestra estaba para Shem. Otro de los puntos que cuando él estaba ahí, habían milagros que sucedían, la vela que encendía en la menorá ardía más tiempo que el resto de las velas, a pesar que tenía la misma cantidad de aceite, o si uno comía de los panes que se hacían en el templo, aunque sea que comía una cantidad mínima, se saciaba, salía satisfecho, y era realmente una persona un tzadik, como dice acá, un justo, una persona especial. De hecho, había en una época había un rey griego que había impuesto que tenían que poner un ídolo pagano en el templo. Y toda la gente estaba muy preocupada, pero Shimon HaTzadik dijo, quédense tranquilos, Hashem nos ha salvado y lo va a seguir haciendo. Y ese Yom Kippur, Shimon HaTzadik escuchó que el decreto se había anulado y así al mismo tiempo después se enteraron que ese rey había muerto justo en el momento de Yom Kippur cuando Shimon HaTzadik estaba dentro de la cámara santa del templo. O sea que tenía una fuerza especial. Hay una historia en particular que en un momento Alejandro Magno, en su conquista mundial, llegó a Jerusalén. Pero no llegó con buenos ánimos, sino que él llegó de alguna manera contaminado por un pueblo que odiaba a los judíos, que odiaba a los israelitas, que se llamaban los Kutim. Los Kutim era un pueblo que vivía en territorio israelí, pero que habían quedado de la época previa y que siempre estaban buscando la manera de generar odio hacia el pueblo judío que estaba en Israel. Imagínense qué vieja que es la historia. Estamos hablando hace más de 2000 años, 2500 años. Entonces, este pueblo se acercaron a Alejandro Magno y le dijeron que el pueblo judío era un pueblo que se quería rebelar y que no iban a acatar y que iban a un pueblo muy traicionero. Le decían toda la cabeza para que ataque Jerusalén y la conquiste y se la saque de manos de los judíos. El pueblo judío tenía presente esta idea, entonces los sabios de la generación, acompañados y a la cabeza de este Shimon HaTzadik, salieron a recibir a Alejandro Magno. Y Shimon HaTzadik salió vestido con las ropas sagradas que viste el Cohen Gadol. No sé si conocen un poco una idea de cómo se veían esas ropas. Eran ropas muy especiales, tenía un pectoral todo con piedras preciosas y 8 prendas de oro y diferentes colores. Vamos a demostrar acá una imagen de cómo se veía aproximadamente esto. A ver ahí si se ve. Vamos a mostrarlo. Todavía no puedo mostrarlo. A ver ahí. Bueno, así es como se veía más o menos la idea de la ropa del Cohen Gadol. Tenía un pectoral con piedras preciosas y oro y una túnica de multicolor y una túnica abajo de un color celeste muy fuerte y diferentes piedras preciosas, zafiro y diferentes elementos muy impactantes, que esa era la prenda tradicional tal como está descrita en la Torá cuando habla de la ropa del Cohen Gadol. Y salió vestido así Shimon HaTzadik, y cuando Alejandro Magno vio que se acercaba el grupo de estos sabios, preguntó, ¿quiénes son estas personas? Y dijeron, aquellos son los judíos que se han rebelado contra ti.
Le dijeron a este grupo de hombres que querían complotar contra el pueblo israelita. Cuando se acercaron, Alejandro Magno se bajó del caballo y se aposternó frente a Shimon HaTzadik. Se tiró al piso y les rindió reverencia a este sumo sacerdote. Y le dijeron, ¿cómo puede ser que un gran rey, conquistador del mundo entero, se inclina ante un anciano judío? Y Alejandro Magno dijo lo siguiente: antes de cada batalla, se me aparece una imagen de este hombre. Yo no lo conocía, la primera vez que lo veo, pero antes de cada batalla se me aparece una imagen de este hombre y es debido a él. Él es mi ángel de la guarda y yo lo conozco de antes. Se me presenta la figura de esta persona con estas ropas y debido a él yo gano las batallas. Por lo tanto, le debo de rendir honores y tributo. Así dijo Alejandro Magno. ¿Cuál es la razón que ha venido hoy?, le preguntó Alejandro Magno a Shimon HaTzadik. Y Shimon dijo, es apropiado que el Beit HaMikdash, que el templo de Jerusalén donde los judíos oran, sea destruido por tu imperio. Entonces Alejandro Magno quedó tan impactado que no solamente anuló la idea, el decreto de destruir el templo, sino que también permitió la autorización para combatir a este pueblo de los Putin que estaba dentro del territorio de Israel y que pudieran destruir sus templos de idolatría y poder tener una cierta tranquilidad. Esta es la historia con Shimon HaTzadik y Alejandro Magno. Y él nos dijo estas tres cosas, estas tres enseñanzas, que para mí es muy importante entender cómo se sostiene el mundo. Vamos a leer un texto, no sé si alguna vez ya lo vieron, que es muy interesante, que escribió un escritor americano llamado Mark Twain. No sé si alguna vez lo vieron, es muy interesante. Él escribió sobre los judíos. A ver si lo puedo poner acá en pantalla. Un minuto. Voy a compartir. Dice así, no sé si lo pueden ver acá, respondiéndole a Mark Twain. ¿Pueden ver respondiendo a Mark Twain? A fines del siglo XIX, Mark Twain escribió lo siguiente: si las estadísticas son correctas, los judíos constituyen el 1% de la raza humana. Es como una nebulosa partícula de polvo dentro del polvo estelar perdido en la grandeza de la Vía Láctea. Realmente, no debería escucharse casi nada acerca del judío. Estamos hablando de esto hace más de 200 años casi. 1898. Realmente no debería escucharse casi nada, bueno, 100, 120 años, ¿sí? No debería escucharse casi nada acerca del judío. Sin embargo, se oye acerca de él y siempre se ha oído. Es tan prominente en el planeta como cualquier otro pueblo, y su importancia comercial está extremadamente fuera de proporción en relación a su pequeñísimo tamaño. Sus contribuciones a la lista de grandes nombres en el mundo de literatura, ciencia, arte, música, finanzas, medicina y el aprendizaje abstruso están también fuera de proporción en relación a la debilidad de sus números. Ha peleado de una manera excepcional en el mundo, en todas las épocas, y lo ha hecho siempre con las manos atadas detrás de su espalda. Podría ser vanidoso y ser excusado por ello. Los imperios egipcios, babilonios y persas crecieron, llenaron el planeta con sonido y esplendor y después desaparecieron como parte de un sueño. Después aparecieron otros, los griegos y los romanos, e hicieron mucho ruido, pero también desaparecieron. Otros pueblos han crecido y mantenido su antorcha prendida en alto por algún tiempo, pero finalmente se les apagó. Y ahora se encuentran en el crepúsculo o ya no existen. El judío los vio a todos y les ganó a todos. Es ahora lo que siempre fue. No ha mostrado decadencia ni envejecimiento, ningún debilitamiento de sus partes,
ningún enlentecimiento de sus energías, ningún desafilamiento de su mente alerta y agresiva. Todo es mortal excepto el judío. Todas las demás fuerzas pasan, pero él perdura. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? Estas son las palabras que escribió, no sé si lo conocían o no, me parece muy interesante, muy bueno lo que él comenta sobre los judíos, pero ¿por qué es tan importante lo que nos dice acá Shimon HaTzadik? ¿Cuáles son los pilares que sostienen al mundo y que sostienen al judío? Entonces tenemos que repasar estos tres pilares. Torá, servicio del corazón y solidaridad o actos de benevolencia. Hay una trilogía, todos funcionan y ninguno puede faltar. Hay una historia había un sabio, un rabino en Praga llamado Yehezkel Landau, hace unos 200 años, y en una ocasión él le hablaba a la gente que estaban pasando una situación como la de ahora, que había una situación económica muy difícil y había mucha gente carenciada. Entonces, los que más tenían que colaborar con los que menos tenían para poder funcionar. Como era un pilar del judaísmo siempre fue la tzedaká o el gemilut hasadim, las obras de colaboración mutua. ¿Sí? El mutualismo fue un signo del pueblo judío, la tzedaká, la ayuda comunitaria, siempre fue, no es algo nuevo, siempre se mantuvo como un principio, como un pilar. Y él era el director de la Academia de Estudio. Y él hablaba sobre esto, pero la gente medio que no lo escuchaba, este rabino de Praga, sino que se hacían los distraídos cuando tenían que ayudar. Entonces él decidió un día cerrar la Academia de Estudio y se fue a caminar por la calle. Y la gente lo veía y dice, rabino, ¿qué hace por la calle? Y dice, no, pasa que cerramos la academia, la yeshivá, el lugar donde se estudia Torah. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿El gobierno? Y dice, no, lo cerramos. ¿Pero por qué lo cerraron? Entonces le dijo, mira, en el Pirkei Avot, Shimon HaTzadik dice que hay tres patas que sostienen al mundo. Y esto es como una mesa. Imagínense una mesa de tres patas. Si uno le saca una pata, digamos con dos patas más o menos la mesa se va a sostener. Pero si uno le saca dos patas a la mesa sola no se va a mantener. Entonces, servicio del corazón, abodá, no tenemos. Somos personas bastante poco trabajadas, con poco servicio. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda Torá, la academia, y nos queda la ayuda social. Pero como la gente tampoco está ayudando socialmente, entonces nos sacaron la segunda pata. Y con una sola pata, que es la academia abierta, no podemos mantenernos. Entonces la cerré. Esto era un gesto que él dijo para dar la idea de que las tres patas sostienen a la estructura. Y así como una mesa no puede sostenerte sin patas, la estructura del judaísmo, la estructura de la vida de la persona se trata de esto. No se trata del judaísmo como comunidad solamente, sino que se trata de una estructura personal también, que tenés que tener esta trilogía de tres patas. Y vamos a hablar entonces. Por ejemplo, la Kabbalah explica que el ser humano tiene tres vestimentas del alma. Lo vamos a hablar, si Dios quiere, más adelante en la clase de Kabbalah, que son pensamiento, palabra y acción. Son las tres vestimentas del alma. Pensamiento es lo que uno tiene que poner intención cuando uno reza, cuando uno se conecta con Dios. Tenemos palabra, que uno tiene que expresar las palabras de Torah. Y tenemos acción, que es ayudar al prójimo, gemaj, gemilut hasadim, hacer actos de benevolencia con el otro. Uno no puede abstraerse y decir, no, yo me dedico solamente a estudiar Torah, o yo me dedico todo el día a rezar, y me olvido del prójimo. No se sostiene, no es una estructura, tiene que haber coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Por ejemplo, los tefilim, nos ponemos el tefilim de la cabeza entre nuestros ojos, nos ponemos el tefilim del brazo a la altura del corazón, y en el brazo, que es la acción, las tres patas que sostienen al mundo. Pensamiento, palabra y acción. Torah, abodá, servicio a Dios, y
actos genuinos, bondadosos y generosos. Los tres patriarcas, Abraham era generoso, abría sus puertas a todo el que quería venir y comer y servirse, actos de generosidad. Yitzhak era abodá, él mismo fue un sacrificio en la Akeidá, cuando su padre lo llevó a la montaña, y por eso Abraham Yitzhak estaba consagrado, y él representaba el trabajo interno, el del corazón. Jacob, el término al medio, representaba Tiferet, el equilibrio que es el estudio de la Torá. Los tres pilares, Torá, Abodá y acción. En este caso lo invertimos, Jacob, Torá viene primero, porque la Torá es la guía que nos permite avanzar hasta el siguiente. En Shavuot ahora que vinimos, habían tres grandes líderes de generaciones que representaban Shavuot. Moshe representó que recibió la Torá. David, que falleció en Shavuot, él hizo el libro de Teilim, que es de donde se saca toda la plegaria, los salmos. Y el Baal Shem Tov, que también su aniversario de fallecimiento fue en Shavuot, representaba los actos de benevolencia. El Hasid, el que hace Gesed, el que hace bondad con el prójimo, el que se preocupa por cada uno. Los tres pilares en tres puntos de la historia, cada uno se reforzó en su momento. También nosotros decimos en Devarim, uno de los versículos insignia, que incluso el Rebbe de Lubavitch lo enseñó, y el Tania, la obra máxima de Hasidut, el fundador del Hasidismo Chabad, el Alter Rebbe, él dice que el Tania lo hizo basado en un solo versículo, que es el siguiente: Ki karov eleja, por cuanto que es cercano a ti, Adabar meod es muy cercano a ti, Befija en tu boca, Ubilbauja en tu corazón, la azotó para hacerlo. En tu boca, en tu corazón, para hacerlo. Torá, Abodá, Gemilut Hasadim. Los tres principios. En tu boca, en tu corazón, para hacerlo. Las tres maneras, las tres representaciones. Con la boca, con el pensamiento y con la acción. Nosotros vimos en la Mishnah primera del Pirkei Avot, Moshe recibió la Torá del Sinai y la fue entregando. ¿Qué dijeron los sabios de la Magna Asamblea? Tres enseñanzas. Sean pacientes en el juicio, tiene que ver con juzgar al otro positivamente, no apresurarse a juzgar, esto es benevolentes. Establezcan muchos estudiantes, Torá, la enseñanza, la importancia de la educación y la enseñanza, y hagan una valla protectora, establezcan leyes para la Torá, leyes para que ustedes mismos que le impidan a ustedes cometer transgresiones. Son las mitzvot, el servicio. De vuelta, esta construcción de tres, que una depende de la otra. En la primera Mishnah, y lo vamos a ver a lo largo de todo el Pirkei Avot, este principio fundamental de tres patas. El hombre tiene tres patas, tres pilares que sostienen el mundo. ¿Y por qué dije sostienen el mundo y por qué traje esto de Mark Twain? Vivimos un mundo muy convulso. Hoy en día están pasando muchas cosas, están pasando muchos movimientos. ¿A qué uno se puede aferrar? ¿Dónde se aferra uno? ¿Cuál es el pilar indestructible que se puede sostener? Entonces, como dijo acá, hay cambios, hay variaciones, hay grandes imperios que vienen con mucha fuerza, pero si todo el objetivo del mundo es solamente darse gratificación individual y pensar en el hedonismo, que los griegos fueron los fundadores de esta idea, en alguna manera formalizada, me voy a dar placer a mí mismo y nada más, solamente pienso en mi ego y nada más, sin despertar una conciencia por el mundo, cómo tratamos a la naturaleza, cómo tratamos al medio ambiente, cómo tratamos al mundo a mi alrededor. Si yo tengo que elegir entre darme un gusto o cuidar el planeta, ¿qué elijo primero? Podemos conscientemente pensar que tenemos que cuidar el planeta, pero en la práctica es como un adicto que tiene una adicción a una sustancia, a la drogadicción,
Y él te va a entender perfectamente lo que le vas a decir que le hace mal, pero no va a poder dejar de responder a su adicción. O sea, necesitas un principio, un pilar que sostenga la estructura, que no seas vos, de decir cómo se sostiene el mundo. El mundo necesita volver a ese pilar, volver a ese pensamiento de decir, dejo de pensar en mí mismo, pienso en el otro y uso el corazón también. Hay 3 puntos acá. Tenemos por un lado la Torá, que representa una idea de un valor absoluto de conocimiento y de fe. Hay una pregunta muy obvia que es, ¿por qué los 10 mandamientos eran necesarios? Venimos de Shavuot. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? No matarás, no robarás. ¿Acaso la gente no sabía que no había que robar? La gente no sabía que no había que matar. Ya sabían. ¿Para qué vino a innovar la Torá a decirte que no robes o no mates? El problema es cuando esto depende y es subjetivo al ser humano, la gente siempre lo puede modificar a su gusto. En Alemania era gente muy culta, los más cultos de Europa, grandes filósofos y pensadores, no estoy hablando hace 2000 años, ni hace 200, estoy hablando hace 75, 80 años. Y modificaron el concepto de no matarás a poder eliminar y hacer un genocidio para 6 millones de judíos. ¿Por qué? Porque lo acomodaron a su gusto. Entonces, un punto necesario es, en tu vida necesitas tener un valor absoluto. ¿Cuál es el primer pilar? Torah. Necesitas tener un faro, una guía, un faro, ¿vieron como en los barcos que tienen el faro que les marca el rumbo? Ahora, la famosa historia del capitán del barco que con todo su barco nuevo y tecnológico llama y dice, por favor, muévanse a la derecha porque nosotros venimos con el Titanic. Dice, perdón, discúlpenme, le hablamos de acá, muévanse ustedes. No, muévanse ustedes porque nosotros somos el Titanic y ustedes, no, disculpen, nosotros vemos su luz también, pero se tienen que mover ustedes. Finalmente, cuando el barco llegó a metros que no podía frenar, se dio cuenta que no está hablando con un barco, está hablando con un faro. Y se estrelló ese barco. O sea, ¿qué quiere decir? No podés ir con la arrogancia de decir que voy a ir a donde yo quiero, como yo quiero. Necesitas un faro, necesitas algo que te marque el camino. El segundo punto es que necesitamos empatía. Las cosas no se pueden mantener solo porque la Torá lo dice. Necesitas ponerle el corazón, necesitas hacerlo tuyo, necesitas hacerlo en tu carne, en tu corazón. Esto es abodá, el servicio del corazón. Y hay un tercer punto, que si vos vas a hacer servicio al corazón y vas a hacer, te vas a aferrar a la Torah absoluta, pero eso no te lleva a la acción concreta, no sirve para nada tampoco. Te tiene que llevar a la acción, te tiene que llevar al otro, te tiene que llevar a hacer acto de benevolencia. Vos no podés ser un gran conocedor de Torah y un gran rezador que se pasa horas del día rezando, y cuando viene alguien te pide una mano, vos decís, no, la verdad que no ayudo, yo rezo o yo estudio. Te tiene que llevar al corazón, son las 3 patas, te tiene que movilizar por el otro. El hombre tiene 3 relaciones fundamentales. El hombre y Dios, que son los primeros 5 mandamientos. Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás otros dioses, respetar el Shabbat. Cosas de moral entre el hombre y Dios. Nadie me va a ver si yo como kasher o dejo de comer kasher. Es una relación mía entre yo y Dios. No molesto a nadie si como un panchito o si no lo como. Es una relación de mi convicción entre el hombre y Dios. Estas son mitzvot, bein adam la makom, entre el hombre y Dios. Nadie me ve, etc. Hay otras cosas que son entre el hombre y su semejante. ¿Sí? Yo puedo ser un gran comer kasher, pero si estafo a la gente, no estoy actuando bien. Necesito cómo me comporto yo con el otro. Son las segundas tablas. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás lo que tiene el prójimo. Son 2 flechas entre el hombre y Dios y entre el hombre y su semejante. Hay una tercera, el hombre consigo mismo. ¿Cómo sos vos con vos mismo? ¿Cómo te tratás a vos mismo? ¿Cómo te concebís a vos mismo? Podés tener tu relación entre vos y lo que está encima tuyo, entre vos y el otro, el resto de la humanidad. Pero ¿cómo sos vos con vos mismo? ¿Cómo te aceptás? ¿Cómo te admitís? ¿Cómo te soportás? ¿Sí? Este es el concepto de saber poner el 1 antes que el 0. Si uno pone muchos ceros, el rey Salomón dice, Akol Hebel Abalim, todo es vanidad de vanidades.
¿Qué es la vanidad? Cero, Hebel, cero. ¿Cuánto suma cero? Cero. Y todos los actos de la persona pueden ser actos en cero. Si yo comí, si yo tomé y si yo solamente me estoy gratificando, sumo ceros. Pero si yo a todo eso le pongo un 1 antes, cada cero se multiplica por 10. Se multiplica y se va multiplicando por 100, por 1000, por 1.000.000. Tenés que ponerle un objetivo, una misión, un propósito a lo que vos haces. Entonces todo va a caber dentro de un sentido. Si vos volvés a estos 3 pilares, decís, tengo que trabajar sobre mi estudio, tengo que estudiar, tengo que trabajar sobre mi corazón y tengo que trabajar sobre mi relación con el otro. Tengo que trabajar mi relación con Dios. Tengo que trabajar la relación con mi prójimo y tengo que trabajar la relación conmigo mismo también. Hay personas que pueden ser socialmente activas y que les va muy bien económicamente y les va muy bien en todos los aspectos, pero consigo mismo se llevan muy mal. Primero hay que hacer las paces con uno mismo, después con el resto. Entonces tenés los 3, ¿cómo se hace las paces consigo mismo? Entonces tenés el hombre y Dios, es tefilá, el rezo, la plegaria, te comunicás con Dios, hablas con Él, le transmitís tus pesares y tus alegrías. Con tu semejante no hay que decirlo, está ahí a la vista, tenemos que comunicarnos y compartir y ser generosos y benevolentes con el prójimo. Y consigo mismo, la Torá no fue entregada para los ángeles que están en el cielo, la Torá fue entregada a seres humanos defectuosos, problemáticos, imperfectos, que tienen envidia, que tienen celos, que tienen neurosis y psicosis y todo tipo de defectos a mejorar. Entonces tenés un faro, tenés una guía que te marca el camino y te dice, bueno, hoy vamos a trabajar sobre esto, hoy vamos a trabajar sobre lo otro, para que vos puedas refinarte y trabajar consigo mismo. Por eso viene Torá, Abodá y Gemilut Hasadim. Y realmente el hombre tiene la posibilidad de transformarse, de ir modificándose. Entonces, estas 3 patas sostienen la estructura. Torá, Abodá y Gemilut Hasadim. Estudio, corazón, acción. Bueno, que tengan todos un muy buen día, una muy buena noche. Vamos a tener acá.